Desde que nuestros primeros padres pecaron, la situación se convirtió muy lamentable y drástica para ellos porque perdieron de vista al Creador y lo más terrible, perdieron la comunicación directa con Él. Es así como surge la oración, el medio para poder comunicarse con Dios, un medio para poder hablar con Él. Durante la semana hemos hablado acerca de la necesidad de orar. El día de hoy tendremos un desarrollo y les invitamos donde ustedes se encuentren, nos puedan acompañar, vamos a desarrollarlo, vamos a estudiar un poco. Quisiéramos que ahí ustedes también puedan compartir con sus amigos, con sus vecinos y con todos los que se encuentran a su alrededor. Acompáñenos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana le buscamos porque sentimos esa necesidad urgente de llegar hasta usted a través de este medio que es la oración. Usted está a millones de distancia de nosotros, Señor, pero a través de la oración es el medio para llegar hasta usted con esa clave excelentísima que nos dio, Señor, conocida como la oración, a través del incienso que representaría, Señor, el grato olor de su justicia perfecta, y llegar hasta usted, Señor, y conversar es un placer. Acompáñenos en esta mañana y enséñenos lo maravilloso que es comunicarnos con usted y recibir esa paz, el gozo que necesita el hombre en esta tierra. Abra la mente y el corazón de cada hijo suyo donde se encuentren. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo desarrollo del día de hoy. El libro de Jeremías, les invito a abrir sus Biblias. El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor da una clave para poder llegar a Él. Es la oración y nos pide que le busquemos a través de la oración. Y lo hallaremos. Pero también nos dice que le buscaremos de todo vuestro corazón. En cierta parte necesitamos que nuestro corazón esté completamente accesible para llegar a Él. Pero ese medio, que es la oración, no es un medio para poder desear llegar a Él como nosotros queremos. El testimonio en Obreros Evangélicos, página 268, dice: la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. Cuando ustedes van a cocinar algo de comer, tienen una receta y en algún momento no les sale bien esa receta, el alimento está no poco deseable de alguna manera, ustedes buscan un secreto. La mayor parte en el arte culinario de la comida buscan secretos, y muchas veces los secretos podrían estar en una parte elemental del condimento, en una parte elemental de alguna verdura, no lo sabemos, pero esta gente busca un secreto. Finalmente pueden encontrar ese secreto, la comida sale de alguna manera exquisita y están con esa satisfacción en el alma y entienden que ese secreto lo llevarán para toda su vida. En el camino que el cristiano va trazando para llegar al Señor, de alguna manera también existen secretos. Y existe un secreto conocido como la oración. El único secreto que solamente puede darte la paz, puede darte la seguridad que estás caminando
en una dirección correcta. Dice, la oración es el aliento del alma. Si no oramos, si no hablamos con el Señor, tarde o temprano dejaríamos de existir. Pues teniendo este secreto, se hará más dulce la vida, se hará más agradable la vida, porque estaremos en comunicación con el Creador. Entonces, queridos hermanos y amigos, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 3, versos 6 y verso 7. Ustedes saben la historia, es la caída de nuestros primeros padres, y por una situación peligrosa, muy peligrosa, que no debían tocar el árbol ni tampoco comerlo, pero ellos en su desobediencia llegaron a transgredir la ley de Dios. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era muy bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La situación es trágica para su época. Al comer ese árbol prohibido, dejaron de ser seres santos. Su situación se complicó más aún todavía porque ellos se quedaron desnudos. La gloria de Dios se había alejado de ellos. Tremendamente, estos personajes que representan a nuestros primeros padres llegaron a pecar y el Señor se alejó de ellos, no porque Él quería, sino por causa del pecado. Ellos habían trazado una línea, una barrera enorme de no poder ver a Dios. Así lo que menciona el profeta Isaías en el capítulo 59 y el verso 2. El testimonio dice, las puertas de los cielos han quedado abiertas de par en par, y el resplandor del trono de Dios irradia hasta los corazones de los hombres que lo aman, aun cuando éstos moren en la tierra, maldecida por el pecado. La luz que circunda al divino Hijo de Dios iluminará el sendero de todos los que sigan sus pisadas. Todo esto quedó prácticamente en el olvido cuando ellos pecaron, pero las puertas del cielo habían quedado de par en par por la única razón que el Hijo de Dios había trazado un puente para llegar hasta Dios. Es la maravillosa gracia que el Señor derramó sobre sus hijos, enviando a su único Hijo para que diese la vida y el hombre tuviese acceso al cielo, aún teniendo la dificultad del pecado. Pero no era la seguridad de que él podría entrar con el pecado, sino en Cristo, limpiado de toda maldad, limpiado de todo pecado. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta, ¿cuándo se necesitó la oración por primera vez y cuánto tiempo continuará esta necesidad? Cuando nuestros primeros padres pecaron. ¿Y cuánto tiempo continuará hasta que el Señor venga por segunda vez? Tenemos entendido esta parte, que la oración se terminará cuando Él venga por segunda vez. ¿Cuándo fue el momento que el hombre necesitaba orar? El día que nuestros primeros padres pecaron. Queridos hermanos y amigos, nuestra necesidad de orar es porque somos seres caídos. De lo contrario, tendríamos una comunicación directa con el Padre. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, versos 13 y 14. Les invito a buscar el libro de Lucas, el capítulo 18, del 13 y el 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. En una representación de la oración del publicano y del fariseo encontramos la historia que para llegar a Dios no es como nosotros creemos que podríamos hablar y para comunicarnos con Dios. Pues acá hay un ejemplo de parte del cielo donde nos da a entender que solamente el que puede comunicarse con Dios es aquel que tiene un corazón contrito y humillado. No cualquiera puede hablar con Dios. No cualquiera puede llegar hasta el trono de gracia a través de la oración. No a cualquiera lo puede escuchar el Señor. Solamente aquel que está arrepentido y tiene un corazón contrito y humillado, así como lo hizo David cuando él mencionó: a un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Lo que dice el Salmo 51 y el párrafo 17. Entonces, queridos hermanos, dice Meditaciones Matinales 1953, página 19. Pero la oración que nace del corazón ferviente cuando expresamos nuestros sencillos anhelos, tal como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que nos fuera concedido. Esa es la oración de fe. El publicano que subió al templo a orar es un buen ejemplo de adoración sincero y devoto. Se sentía que era un pecador y su gran necesidad lo indujo a dar expresión a su apasionado deseo: Dios, sé propicio a mi pecador. No es aquel que vaya con jactancia y le diga: Señor, tengo derecho que tú me escuches. El Señor podrá escucharlo. El Señor no hará caso a ese ser humano que vaya con jactancia, pensando que él es digno de ser escuchado. El Señor escuchará a un corazón humillado, un corazón arrepentido, como lo está dando el ejemplo este párrafo de la Biblia. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros que el cielo recibe bien nuestras oraciones? Cuando expresamos nuestros sencillos anhelos. Cuando expresamos nuestros sencillos anhelos, es entonces como el cielo recibirá nuestras oraciones. Pero no únicamente que venga de nosotros, sino venga de nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo lograr alcanzar la victoria sobre el pecado y guardar los preceptos. Y a través de su justicia perfecta podemos llegar en la oración al Padre. No es de nosotros los méritos, ni tampoco nuestras palabras gratas que podamos dar. Es una mezcla entre la justicia de nuestro Señor y nuestro pedido nuestro. Es interesante lo que significa la oración en esta etapa que estamos viviendo, porque al comprender que necesitamos de esa justicia perfecta y al obtenerla esa justicia perfecta podemos orar con toda seguridad y el Señor escuchará nuestra petición. Dice también Primera de Juan, capítulo 1, 7 y 9. Vamos a buscar el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, y el verso 7 y 9. Muy bien, la palabra dice lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A eso nos estamos refiriendo cuando vamos a orar. Necesitamos estar en comunión con Él para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. El verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese es algo interesante saber de la oración, que solamente aquel que haya confesado sus pecados, el Señor lo escuchará. Dice también el testimonio que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 231, 232. Tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos.
Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado, ¿no? Entonces, de repente el Señor tarda en contestarnos cuando nosotros pidamos algo que no conviene. Pero si nosotros pedimos liberación del pecado, si nosotros hacemos de nuestra oración un deleite en el Señor y queremos limpiarnos de toda maldad, es el que nos va a escuchar y nos va a limpiar. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Queridos hermanos y amigos, el Señor nos va a escuchar, pero nos va a escuchar siempre y cuando pidamos liberación del pecado. Si nosotros pedimos ser limpiados, perdonados, Él no tardará en hacer lo que corresponde. Pero tendrá que ser venido de un corazón sincero, de un corazón completamente arrepentido. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se obtiene de la oración? Dice ya el párrafo de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces vamos a poner la respuesta, la limpieza del pecado. La limpieza que muchas veces se debe hacer en el corazón, la limpieza del pecado. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Te invito a buscar ahí el libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 6. Entonces dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La palabra dice que cuando oremos y pidamos algo, pidamos únicamente con fe. Pues si no lo hacemos y tenemos duda dentro del corazón, entonces nuestra petición será como la onda del mar. No habrá seguridad y no habrá respuesta, porque la oración no llegará hasta el cielo. El testimonio que se encuentra en Testimonios tomo 4, página 531 dice, la oración que proviene de un corazón ferviente y confiado es la oración piadosa y eficaz que puede mucho. Es la oración de fe, es la oración de aquel hombre y de aquella mujer que tiene un corazón ferviente y un corazón confiado. Entonces, esa oración es poderosa. Dios no siempre responde a nuestras oraciones como esperamos, porque podemos no pedir lo que sería para nuestro bien más elevado, pero Dios en su infinita sabiduría nos dará las cosas que más necesitamos. El sabio Salomón pidió en su oración sabiduría. Tú y yo, ¿qué estamos pidiendo? Cosas terrenales que no convienen, que tarde o temprano harán que perdamos esa visión, el camino que hemos trazado. Nosotros necesitamos pedir cada día más sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto es la riqueza más grande que el Señor nos puede dar. Salomón lo entendió y pidió esa sabiduría. Se hizo grande, un hombre sabio que prácticamente tenía la sabiduría del cielo. ¿Cómo podemos saber que nuestras oraciones son oídas? Cuando pedimos con fe, sin dudarlo. Cuando pedimos con fe, sin dudarlo. El libro de Isaías, el capítulo 40 y el verso 31 dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 31 del capítulo 40 de Isaías. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El águila es un animal representativo del cristiano, podríamos decir, porque el Señor
lo compara a esta águila con un cristiano, porque este animal que ha sido creado para vivir en las alturas es tan elocuente en lo que hace y tiene una capacidad enorme cuando logra su objetivo. Tiene una capacidad enorme para poder mirar a su presa, tiene una capacidad enorme para poder volar. Es entonces como el Señor compara a esta águila con el cristiano, porque el cristiano que dependa de Dios únicamente será pues de la misma manera comparado con esta ave que es tan rápida, que es tan veloz y que tiene una visión enorme para con su presa. Dice el testimonio que se encuentra en la Educación, página 254, tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve su poder físico, mental y espiritual. Necesitan la influencia elevadora del Espíritu. Al recibir serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado, el cerebro cansado, se refrescarán y el corazón abrumado se aliviará. El águila, para tener nueva vida, podríamos decirle así, pasa por un proceso interesante. Para cambiar de plumaje, para cambiar de vida, podríamos decir, tiene que pasar por un proceso enorme. El cristiano también tiene que pasar por un proceso. Dice el testimonio que orar, esperar que Dios nos renueve su poder físico, mental y espiritual, es lo que al cristiano le hará poderoso en palabra y en verdad, así como nuestro Señor Jesucristo hizo la obra en esta tierra. Dice la pregunta: ¿qué aliento podemos encontrar en la Biblia? Los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. No puedes poner la respuesta a todo lo que dice el verso 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Llegamos a la parte última, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. La palabra dice lo siguiente. Te invito a buscar ahí donde te encuentras el capítulo 1 del libro de Hechos y vamos a leer el verso 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder, página 179, dice: del mismo modo como Cristo fue glorificado en los días del Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra del Evangelio, ocasión en que Él preparará a cada creyente para la prueba final que vendrá al finalizar el gran conflicto. La promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la reacción divina en el hombre a través del Espíritu Santo, la obra culminante que el Señor tendrá que hacer en el derramamiento de la lluvia tardía. Dice la pregunta: ¿qué prometió el Maestro antes de ir al cielo? Que recibirían el bautismo del Espíritu Santo, que recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Un poder enorme que les hará creer todo lo que dice la Escritura, pero más que eso, les hará actuar como Cristo actuó en esta tierra cuando Él estaba. Nuestra necesidad de orar, una clave que el Señor nos ha dado para llegar hacia Él a través de la oración. Tenemos que tener en cuenta que no basta decir que eres hijo de Dios, sino también tienes que comunicarte con Él, pero de una manera correcta, de una manera como la palabra te lo indica. No con
con alarde humano, no con práctica errónea que puede ser lo que el hombre inventa. Es simplemente con un corazón sencillo, es simplemente con un corazón dispuesto a querer ser perdonado y limpiado de toda maldad. Nuestra necesidad de orar cada día debe hacerse más latente, para que así podamos hablar con el Señor y Él nos muestre sus designios. En esta mañana, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga de su palabra el éxito en nuestras vidas y que la oración sea el medio correcto para poder llegar hacia Él. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.